Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigues, bienvenidos al episodio número 107, casi digo 117, no sé por qué será, del podcast de Esto también es política, el podcast en el que, bueno, pues traemos y te regalamos, como siempre, a tus oídos y a tus pabellones auditivos lo mejor de la política mundial, nacional, local e incluso algunas veces nos hemos planteado hablar de comunidades de vecinos, que también es algo que incluye mucha política en ello. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? Con las piernas. ¿Qué te iba a decir? Joder, que es que, vaya broma de cuñado. Hombre, empezando fuerte. Que quiero decir, es que hay algunas comunidades de vecinos que merecen estudios, ¿eh? Yo ya lo tengo que decir, pues, para que quede ya claro, soy vicepresidente de la mía, ahora. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Eres el Pablo Iglesias? Sí. Te iba a decir, soy el Pablo Iglesias. Sí. Bien, bueno, pues estamos teniendo un mandato muy cómodo, estamos a ver si aprobamos los presupuestos y parece que van a salir hacia adelante, tenemos mayoría absoluta. Sí. ¿Tienes que negociar con los independentistas del cuarto? Sí, con las señoras, con las viejas. Se quieren ir a vivir fuera, los independentistas. Están muy fuertes. Quieren hacerse una terraza, ¿no? En la fachada, que está prohibido. Pero bueno, les han inhabilitado, ¿no? Como vecinos y vamos a tener una reunión con ellos próximamente, pero los demás se están quejando bastante. Bueno, pues quiero decir, pues ahí habrá que resolver las cuestiones, como habrá que convocar elecciones en el cuarto para las señoras. Sí. Si están inhabilitadas hay que buscar otras señoras. Están hablando de no sé qué, de la salida canadiense y no sé qué, y de unas movidas de la escocesa. Os están pidiendo una votación donde solo voten ellas, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy bien. Bueno, en fin, y después de esta chorrada maravillosa, vamos a marcar unas pautas para el episodio de hoy, si te parece bien. Pues donde tú vayas, yo a muerte contigo. Muy bien, porque hoy vamos a hacer un episodio un tanto especial en el que ya no nos vamos a centrar tanto en disgregar un tema, sino que vamos a hacer un pequeño debate en el que vamos a poner opiniones sobre la mesa, ya por fin, se estaba pidiendo desde España, se estaba pidiendo desde las redes sociales. Desde el cuarto. Desde el cuarto también. Si empezáis a oír sonidos de patadas y puñetazos, es que están dando de arriba en la pared, en el techo. Y eso, vamos a hablar además de un tema que está muy candente y que yo creo que a ti además te lo han pedido y te han picado un poquito en el grupo de Telegram y al final has entrado al trapo. Si es que no se me puede poner ese trapito porque yo voy como un loco. Hay ciertos temas que me sulibellan. Muy bien, pues si te sulibellan son tus perjúmenes, mujer, ya te lo digo. Que era el objetivo, era meter esta palabra hoy. Gracias. De alguna manera. Joder, qué bien, ¿eh? La has metido en el minuto 3, o sea que está muy bien. Ahora ya te puedes relajar todo el episodio. Claro, ya ahora puedo debatir con toda la calma del mundo. Vale, genial. Bueno, pues vamos a hablar del PIN parental, que además es una frase o dos palabras que juntas tienen como mucha sonoridad y está muy guay. El PIN parental, ¿vale? Se puede hacer remixes y cosas así. Y además que puede ser un sinónimo de una hostia de padre o de madre. El PIN parental. Hostia, de PIN. Qué buena. Muy bonito. Qué bien. Qué bien. Si en esto no tenemos futuro, en el mundo del humor tampoco lo tenemos, por eso. Bueno, y para apoyarnos el día de hoy también y para que nuestra opinión, porque nosotros al final estamos ya muy compenetrados y opinamos casi siempre lo mismo, somos como una pareja, somos como, ya te digo, los hermanos estos que construyen cosas en Canadá, que me gustan mucho, que son gemelos. Sí. Bueno, pues eso. Igualitos, con el mismo pelo, básicamente. Sí. Eso es un hándicap que tenemos siempre, sí. Bueno, pues para apoyarnos en este pequeño debate y también para que dé su opinión, nos hemos traído a una gran persona hoy, una persona que yo creo que podemos decir que ha estado en nuestras vidas, en la tuya un poquito más, en la mía también, y que ha marcado un poco, ¿por qué no decirlo?, lo que somos hoy actualmente, en el momento actual. ¿Podríamos... Sí, sin entrar en más detalles lo ha marcado, sí. Bueno... Algunas veces... además para bien, en ambos casos. Oye, por favor, es que las normas de un podcast, claro, hasta que no dicen tu nombre no puedes hablar ni nada. Claro. Te estabas aguantando. No vayas de listo. Perdón. Bueno, señor Carlos Rodríguez, bienvenido a este su podcast de cabecera.
Y nada, eso, que bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, me encanta vuestro programa, lo escucho siempre. Soy un fan número 1. ¿Quieres saludar a alguien? Que esto es muy de la radio de los 90. Es que no conozco a mucha gente. Vale. No, así que mejor no. Os saludo a vosotros, que está fenomenal. Y gracias Amigo por de la invitarme. radio. Amigo de la radio. genial. Bueno, pues ya te digo, después de esta entradilla rollo los 90, que siempre nos gusta mucho también, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar del tema del PIN parental, que además, bueno, pues ya que todo el mundo está hablando de ello, pues como nosotros no vamos a quedar tan sin hablar de este tema que ha dado mucha chicha. Y lo primero es enterarnos de qué es esto del PIN parental, ¿verdad, Miguel? Y joder, como digamos mucho PIN parental me vuelvo loco porque es que ya te digo que me está sonando muy a PIN parental y eso. Es increíble que PIN parental te suena a PIN parental. O sea, sí. no, La verdad que sí. es inexplicable. No, es inexplicable. En un momento dado lo podéis llamar autorización, si así os quedáis más tranquilos. Vale, también es Pero verdad. es que esa sonoridad... Sí. Sí, eso es cierto, pero luego va a quedar muy repetitivo. Se pierde, gracias. Menos mal que llega alguien para poner aquí la corrección y el raciocinio dentro de este podcast, que es lo que faltaba. Miguel, vamos a explicar un poquito qué es esto de la autorización parental, ¿no? No, yo voy a explicar lo que es el PIN parental. Vale, gracias. Bueno, el PIN parental es una autorización que... Gracias. Qué asco, de verdad. Para que los padres den su consentimiento o rechacen aquellas actividades... Bueno, voy a decir lo que se está entendiendo, porque Vale. es curioso que cuando uno se pone a bucear encuentra ciertas cositas así que le llaman a uno la atención. En realidad lo que todo el mundo está entendiendo, o lo que, digamos, la explicación más común que se está dando en los medios de comunicación, es que el PIN parental es una autorización para que los padres den su consentimiento o rechacen aquellas actividades complementarias que los centros educativos incluyen en sus programaciones con contenidos, leo textualmente, de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. Uh-huh. Es decir, supuestamente aquellas actividades que algunos llaman extracurriculares, impartidas en horario escolar, como por ejemplo una clase de educación sexual, o impartida por alguien ajeno al centro, o una charla sobre feminismo o sobre cualquier cosa que incluya educación moral o ideológica. ¿Vale? Lo digo, actualmente solo se está aplicando en Murcia, aunque algunas comunidades gobernadas en las que Vox tiene cierto peso o cierta importancia a la hora de formar gobiernos, ya se está hablando. De momento la única que lo aplica es Murcia. Pero decía que hay que ver un poco de dónde viene esta propuesta, porque esta propuesta, que así es como se explica en los medios de comunicación y así es como ha sido entendida, uno tiene que ir a la fuente, al origen. Y el origen es Vox, porque Vox, cuando ya vimos su programa electoral, ya hablamos de este PIN parental, no lo desarrollamos mucho, no. Pero si nos vamos a la propuesta concretamente dice, era la propuesta 21, donde dice implantar el sistema de cheque escolar, el PIN parental y la autorización expresa con objeto que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y se precise su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. Y además esa propuesta se acababa con un excluir la enseñanza del Islam en la escuela pública. Más allá de esta última frase, en la que ya me metí en su momento, concretamente la propuesta de Vox no dice que tengan que ser complementarias, extracurriculares o de ningún otro tipo. Es más, en la propia página web de Vox ofrecen una autorización de este tipo para que te la descargues en PDF y la puedas rellenar. Y en esa misma autorización dice exactamente lo siguiente. Ante la posibilidad de que mi hijo o hija pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo-sexual que incumple el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a la misma. Es verdad, como digo, que los partidos políticos, principalmente el Partido Popular, ha limitado este PIN parental allí donde lo ha aplicado o lo quiere aplicar a estas charlas que gente que no docentes, no profesores del centro, están dando. Pero el propio Vox, como habéis podido escuchar, lo extiende a cualquier
tipo de actividad, incluidas las de asignaturas. Lo digo, no estoy diciendo que sea lo que se está aplicando, sino lo que Vox pretende, y en su página web está bien publicado. En cualquier caso, esto es lo que sería el PIN parental, que para poder llevar a cabo este tipo de actividades se deba informar a los padres con antelación, y los padres autorizarán o denegarán su autorización para que sus hijos reciban esa charla. No sé si me he explicado bien, si me ha dejado algo, por favor, ¿me ayudáis? No, Perfecto. yo creo que maravilloso. Supongo, también te iba a preguntar, la actitud del PP en cuanto a digamos, suavizar un poquito esto que comenta Vox, ¿es una técnica habitual en todo lo que están haciendo o solo se han venido un poquito más arriba en esto? Bueno, a ver, la realidad es la que es, y yo creo que no nos debemos engañar ninguno. El Partido Popular, en estos gobiernos, por ejemplo en Murcia, o en la Comunidad de Madrid, o en el Ayuntamiento de Madrid, necesita los votos de Vox. Es que no hay, o sea, querer negar eso, tanto por uno como por otro lado, es absurdo. Y Vox ha dicho, si quieres que te vote los presupuestos, pues me tienes que dar esto. Y ellos han aceptado. Me parece más curiosa la actitud de Ciudadanos, que aprobaron el PIN parental en Murcia en agosto, perdón, y ahora dicen que no, que ellos no lo apoyan y que en realidad lo que quieren es combatirlo desde dentro. No lo entiendo, pero bueno, allá cada uno. También, no sé de qué te extraña también esa forma de actuar, ¿eh? También te digo. De un día digo una cosa, otro día digo otra. Porque luego ves, por ejemplo, a dirigentes renombrados de Ciudadanos en Twitter, como por ejemplo Aguado, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ante una intervención de un edil en el ayuntamiento de Vox, donde se subió un poco para arriba contra el grupo de Podemos en el ayuntamiento, se lo echa en cara y dice que eso va contra la libertad de las personas y que no es admisible. Pero es que son tus socios. O sea, quiero decir, a mí hay cosas que... O sea, quiero decir, dentro de lo que cabe, el PP está siendo bastante más coherente que Ciudadanos. No entiendo. Por lo demás, todo sigue igual. Muy bien, por los caminos de Dios. Sí. Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos a entrar un poquito más en profundidad en todo esto del PIN parental y vamos a empezar a hablar un poquillo de ello porque supongo que lo que se está aplicando en Murcia es estrictamente lo que tú has comentado, es decir, sobre clases externas y no se está entrando directamente a asignaturas, digamos, matriz o asignaturas generales de la propia escuela, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno murciano y no ha habido quejas tampoco ni de sindicatos de profesores, ni de profesorado, ni de ningún centro diciendo nada al respecto, así que en principio no tenemos por qué dudar que esto sea así. Simplemente una aclaración terminológica, se llama el PIN parental porque, bueno, todas estas aplicaciones tecnológicas, los móviles o, por ejemplo, la misma Netflix, digamos, los padres pueden instaurar un código PIN, un código numérico, que si no se inserta no permite el acceso a un determinado contenido, de tal manera que el padre, si no mete ese contenido, su hijo no puede acceder a él. Básicamente esa es la misma idea. Claro, por ejemplo, yo desde aquí recomiendo fervientemente a los padres pues bloquear películas rollo Pocoyo, La Patrulla Canina, todo eso, para que no les empiece a petar la cabeza cuando ya el hijo las descubra. O sea que ahí también se puede tirar del PIN parental en los visionados. Cuidado con Dora la Exploradora. Bueno, yo tengo una duda, además supongo que vosotros me la podréis... Dora no se lleva tanto ya, cuidado. Me la podréis resolver. ¿Son muy típicas o muy comunes en los colegios actualmente este tipo de charlas externas? Que venga gente de fuera a contarte cosas, porque en la época de nosotros como escolares no era algo demasiado común organizar este tipo de charlas, organizar este tipo de talleres o lo que sea. Te va a contestar Carlos, simplemente voy a hacer una aclaración de cara a todo lo que está por venir en el programa, que aquí estamos 3 personas que vamos a debatir, a exponer ideas, a ponerlas encima de la mesa. Tú, que eres papá, Carlos, que es profesor en primaria y futuro papá, y yo que soy profesor en secundaria y bachillerato. Es decir, hemos reunido diferentes visiones sobre este tema. Y ahora Carlos te va a contestar. Sí. Bueno, pues a ver cómo lo resumo. ¿Se me oye bien? Sí. Hombre. Fenómeno. Bien, en principio estas charlas son bastante más habituales de lo que parece. En primaria son unas charlas que están bastante más controladas, en tanto en cuanto son las propias administraciones públicas las que desarrollan este tipo de charlas, empezando por el agente tutor, que lo organiza bien la policía local de la localidad donde esté situado el colegio, o el propio ayuntamiento, la Policía Nacional o la Guardia Civil, las clases de educación vial,
incluso clases de educación sexual enviadas por propio personal sanitario, que en clases de, por ejemplo, de sexto de primaria, donde pues las niñas empiezan a tener la regla, empiezan a tener ciertos cambios hormonales, pues es importante que se les vaya informando de qué les va a ocurrir. Ese tipo de charlas son habituales, sí. Luego es cierto que las charlas que son así, digamos, un poquito más polémicas, son las que no proceden de la administración local o de la administración autonómica, sino son más bien de las que vienen de la administración nacional, de los ministerios, ¿no? Ahí sí que es cierto que yo, por ejemplo, por propia experiencia he asistido a charlas que son realmente lamentables. Lamentables porque la persona que las va a dar, primero, no domina bien los contenidos, segundo, se nota que no tiene ningún tipo de experiencia en hablar con chavales de una determinada edad, con lo cual aplicar ciertos conocimientos a un cierto nivel de comprensión pues es complicado. Los niños la mitad de las veces no saben ni lo que les están contando. Y luego, pues eso, que en alguno, dependiendo del gobierno de turno en el que estamos, pues esas charlas llevan una dirección o llevan otra. Cierto es que los colegios de primaria son menos habituales que los colegios de secundaria o bachillerato. Eso es así y están algo más controladas. Pero de vez en cuando se escapa, pues se nos escapa el control de todos, tanto de los equipos directivos como de los profesores que proponen las charlas, pues qué es lo que te van a contar, porque llega un momento en que hasta que no estás dentro del aula con esa persona, no sabes de lo que te va a hablar. O sea, sabes que te va a venir a hablar de feminismo, fenomenal, de igualdad, fenomenal, pero no sabes por dónde va a tirar, no sabes qué concepto va a emplear, qué lenguaje va a emplear. Ya sabemos que al día de hoy la política y el lenguaje son cosas que están íntimamente relacionadas. Y depende de cómo se use, puede llegar a molestar a padres o no. Entonces, vamos, desde el punto de vista de la primaria, ahora mismo el asunto es así. Sí que es cierto que hay pocas, pero las hay, algo polémicas. Luego hay otras hay muchas que son muy normales y que son incluso necesarias. Bueno, en el caso de secundaria y bachillerato también son mucho más habituales de lo que era en nuestra época. Muchas que tienen que ver, pues igual, por ejemplo, charlas de drogadicción, de alcohol, de acoso escolar, de relación afectivo-sexual, etcétera. También, igualmente, muchas vienen instituciones que generalmente tienen más que ver con, por ejemplo, instituciones como Cruz Roja o la Policía Local o la Policía Nacional, o personal sanitario, dependiendo del tipo de charla que sea. Sí, o sea, que yo coincido en eso. La inmensa mayoría, por lo menos desde mi experiencia, son muy normales y de vez en cuando te encuentras con alguna charla que dices tú, pero quiero decir que me dan ganas hasta decirle a mí, pero ¿sabes de lo que estás hablando? No porque no tenga la libertad porque yo personalmente para secundaria y bachillerato, y cuanto más mayores más, sí que entiendo que tienen que empezar, si queremos crear chavales con un cierto espíritu crítico, no les podemos esconder cosas, y las ideologías las hay y tienen que conocerlas y saber cómo tienen que afrontarlas, sobre todo de manera crítica. Es decir, a mí en sí mismo, para un chaval, podemos decir desde tercero de secundaria hasta segundo de bachillerato, pues incluso charlas ideologizadas, sí que es verdad que es muy importante lo que dice Carlos en el sentido del lenguaje que se utiliza. Creo que con los chavales hay que ser francos y no intentar engatusarles. O sea, si queremos chavales críticos, tenemos que darles la verdad con un lenguaje correcto. No engatusarles ni, digamos, que no le estén pidiendo el voto desde un aula, para que nos entendamos. Sí. Pero sí creo que es necesario que conozcan que eso existe, que se van a enfrentar con ello en su vida y deben conocer que existen diferentes opciones para que ellos, de forma crítica, alcancen sus propias conclusiones. Ahora, es verdad que, como bien ha dicho Carlos, pues algunas te las encuentras ya allí porque, claro, a ti te dan una temática que van a tratar de forma genérica, pero claro, alguno hasta que no estás allí y empiezas a escuchar, pues no sabes por dónde vayan a ir los tiros. Te lo has comido, sí. Yo iba pensando, cuando estaba planteándome un poco cómo afrontar todo este tema para hablar con vosotros sobre el PIN parental, y una de las primeras cosas que me vino a la cabeza como padre mi hijo ya está en colegio, en la fase de infantil o como se llame lo de antes del colegio, pero ya está, digamos, dentro de una estructura de un colegio, o sea que ya tenemos todo este tipo de cosas. No les dan charlas todavía porque casi no entiende el castellano, o sea, como para entender hasta dónde va a llegar ese tipo de cosas, pero ya digo, cuando me planteaba todo esto, había una palabra que siempre me venía a la cabeza y era
y era el tema de la confianza con el colegio. Y creo que eso es una de las fases que nosotros, por ejemplo, hemos tenido que pasar de cara a elegir un colegio, de cara a situar al niño en un contexto adecuado escolar. Y nosotros al final tenemos que confiar en esa gente que hay ahí. Es decir, pensando un poquito sobre estos temas, yo al final debo confiar en que la gente que está educando a mi hijo, que va a educar a mi hijo, son personas que no van a intentar ni meterles ideas, ni lo que decís vosotros, ni llevarles por una ideología concreta, ni venderles un partido político, una idea política o lo que sea. Pero claro, tampoco lo había visto dentro de lo que comentáis, de que esas charlas pueden venir desde fuera, pueden venir directamente desde el ministerio, pueden venir directamente desde ayuntamientos que están politizados o cosas de ese estilo. Entonces, ya te digo, desde mi visión, yo daría confianza plena, porque además, aparte vosotros dos lo habéis dicho igual, es decir, sí, nosotros nos llegan unas charlas, pero es que no sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos delante. Es decir, en este caso el formador ya se está dando cuenta que la propia charla o el propio taller o la persona que está hablando no es algo que le vaya a venir bien a los chavales. Es decir, que no creo que haya un porcentaje muy alto de formadores en este caso que haya que controlar, digamos, a través de este PIN parental. No sé si me he explicado o me he liado mucho. Sí, yo particularmente creo que tienes mucha razón. La confianza que tiene que haber entre la familia y el profesorado de un centro creo que es la clave para el éxito educativo. Básicamente, sin esa confianza, pues está la gresca. Al final, en vez de acompañar a la familia en la educación de los niños, parece que estamos enfrentados. Claro. Eso es una realidad muy habitual en la escuela de hoy en día. Los padres y los profes no vamos muchas veces de la mano y es una preocupación bastante grande. Por otro lado, esa confianza, en principio, el maestro no tiene intención de romperla en ningún caso. Sí que es cierto que yo puedo poner la mano en el fuego por el 95% del profesorado. Yo además trabajo en la escuela pública desde hace 15 años. La escuela pública es una escuela, no sé cómo decirte, pues está muy politizada. No te voy a decir más o menos que la concertada o la privada, pero sí que es cierto que hay un sentimiento político dentro de la escuela pública pues que es muy grande. Y el 95% del profesorado es gente de confianza, gente preparada, gente que con una vocación de servicio público, como no puede ser de otra manera. Pero como todo en todo grupo humano hay un porcentaje mínimo, pero existe un porcentaje de maestros, en este caso, que aprovechan la posibilidad de poder dar discursos a niños, a padres, a otros profesores, pues que van con cierto tinte de ideología. Quiero decir, yo con esto no estoy justificando el PIN parental, porque de hecho una vez que me habéis invitado al programa, pues me lo he leído un poco, me he preparado el tema y evidentemente en el 95% estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que en algunos casos podría ser capaz de llegar a entender que un padre en algunos casos se siente impotente ante ciertas actuaciones de los maestros. Pero ya te digo, conozco pocos, por no decir prácticamente ninguno, maestros que adoctrinen en un aula, pero sí que es cierto que cuando se preparan las clases complementarias o las actividades complementarias, pues hay veces que uno dice, esto me parece un tema muy interesante, lo voy a tratar con mis alumnos, y luego te llevas la sorpresa. Generalmente suele ser así, ¿vale? Generalmente suele ser así. Aunque es cierto que también conozco algún caso donde el que viene preparado para decir lo que tiene que decir en un contexto muy concreto. Yeah. Sí, voy por el mismo camino. En general, mira, casi voy a añadir incluso casi un elemento de polémica, por lo menos en la parte de secundaria y bachillerato. Es que los profesores tenemos, según la ley, que dar tanta materia que tampoco tenemos tanto tiempo para adoctrinar a los niños. Quiero decir, a nosotros al final de curso, para que nos entendamos, se nos exige haber dado un temario que normalmente es bastante amplio, bastante extenso, y tampoco te puedes detener mucho a intentar adoctrinar a los chavales. Y en cualquier caso, yo, que trabajo con los más mayores, también es un poco una falta de sensibilidad hacia ellos, en el sentido de que nos creemos que los chavales les dices dos cosas y ya se convierten a lo que tú quieras. Primero, los chavales tienen la influencia propia de sus padres en casa,
que es la más fuerte, porque es la que tienen desde niños. No creo que yo no lo hago, y eso que toco materias sensibles, pero me gusta, por ejemplo, hacerles debatir, hacer que se expresen, que desarrollen sus pensamientos, sin entrar a valorarlos ni a dar ni siquiera mi opinión. Pero incluso si yo quisiera, no creo yo que en un discurso de 10 minutos pueda convencer a un chaval de todo lo contrario a lo que sus padres han pretendido formar con él. No lo creo. Por otro lado, por ejemplo, este PIN parental o esta formulación que se hace dice que tendrá que ver con todas esas actividades que tengan que ver con, por ejemplo, valores éticos. Por ejemplo, he de recordar que valores éticos es una asignatura en sí misma en secundaria, y que la filosofía, que no deja de ser la explicación de sistemas de ideas que se han producido a lo largo de... y que quiero decir, tratan de responder preguntas que los chavales tarde o temprano se van a hacer, son asignaturas. Es decir, si entramos a valorar cosas morales o valores éticos, eso se da en asignaturas que sí son curriculares. Además de todo eso, cuando llaman actividades complementarias y extracurriculares, desde mi punto de vista, o por lo menos en secundaria y bachillerato, se equivocan. Se equivocan por una razón, porque la propia ley de educación, y como no quiero decir, es verdad que tradicionalmente las leyes son de izquierdas, y no nos engañemos, el sistema educativo, desde el siglo XIX que nacen los sistemas educativos, digamos, a gran número de ciudadanos, se ha intentado controlar por algo. Lo han intentado controlar los gobiernos, la izquierda, la derecha, la iglesia, porque tienen su interés, y esto no se puede negar. Ahora bien, el profesor en el aula hace su trabajo porque está formado para ello. Y luego dice, ¿es extracurricular? No. Y digo que así no se escapa ninguno. La ley original es la LOE de 2006 y la LOMCE es la reforma que hizo el PP de la ley del PSOE de 2006. Es decir, tiene una mezcla de los dos, si quieres. Con lo cual, es que ni siquiera es una cuestión de partido político. Pero esas cosas en las que formamos con actividades complementarias, como igualdad, respeto, etcétera, que ya las trabajamos de por sí en el aula, la ley dice que son cuestiones transversales. Transversales no quiere, porque no, en esta ley se detalla las asignaturas y los contenidos que incluyen. Pero estas cosas no están en esos contenidos, pero sí están en la ley. Y esa misma ley dice que son transversales. Transversales quiere decir que se deben tratar desde todas las materias y por tanto son curriculares, tan curriculares como los contenidos de la biología, de la historia o de la filosofía. Entonces, si entramos a valorar o dejamos entrar a valorar que los padres nos prohíban o no autoricen a sus hijos a asistir a esas charlas, en realidad nos están quitando a los profesionales a los que la sociedad confía a sus hijos para su educación y formación, nos está quitando, pues eso, el poder hacer nuestro trabajo como mejor creemos conveniente. Básicamente, esa es mi idea. Bueno, pero eso tampoco es, quiero decir, está bien, pero yo matizaré un poquito más. Vamos a ver, el primer PIN parental se establece con la primera ley educativa democrática, que es si no me equivoco, la LODE. Sí, ¿vale? Viene del 70, sí. Sí, el primer PIN parental es la autorización para la clase de religión, que al fin y al cabo es que parece ser el gran problema de todo el sistema educativo. Siempre acabamos en religión sí o religión no. Bueno, es la primera autorización porque los padres, evidentemente, como bien dice, les recoge el artículo 27.3 de la Constitución, tienen derecho a educar a sus hijos en la educación moral que consideren oportuna y que incluye la religiosa, ¿vale? Entonces, ¿por qué para la religión sí, para otros temas no? Hay padres que se preguntan eso, sobre todo de un cierto espectro político. Y por otro lado, ¿por qué al final, y quería matizar un poquito lo que acabas de decir, efectivamente los temas transversales del currículo, que se tiene que trabajar tanto en primaria como en secundaria y que tocan temas tan peliagudos como podría ser el Holocausto, como puede ser el tema, pues evidentemente, la igualdad, el respeto, la tolerancia, la no discriminación bajo ninguna causa. La diversidad. Sí, todo eso. Al final hay una línea muy fina entre lo que todo el mundo debería saber como ciudadano perteneciente a una sociedad y la tergiversación de todo eso hacia un lado concreto del espectro político. A mí eso es lo que entiendo el origen del PIN parental y el porqué. Otra cosa es que lo hayan metido ahí a capón y de muy mala manera, pero sí que es cierto que si queríamos hablar de cuál puede ser un límite del PIN parental, yo creo que al final tienen que ser
todos los temas en los que no haya un cierto consenso. Es decir, en los temas que hay consenso, evidentemente tienen que entrar dentro del sistema escolar, porque son problemas de la realidad social que los niños ahora a lo mejor no viven de cerca, o sí, que hay algunos que sí, y que de mayores tendrán que afrontar como los afrontamos todos. Pero ¿quién hila tan fino para separar lo que es una cosa de la otra? Pues yo creo que ahí es donde está el centro del debate. Has tocado además una palabra que repetimos aquí mucho, que es la de consenso, que se ha logrado en multitud de ocasiones entre diferentes gobiernos y partidos políticos de este país. Sí, sí, estamos acostumbradísimos. O sea, que es una cosa que, bueno, que creo que no va a haber problema en nada, o sea que podemos cerrar aquí. Muchas gracias a todos. No, yo os iba a comentar una cosa, también a raíz de esto de los límites de dónde tiene que llegar el PIN parental, si es que hay, o realmente ya no el PIN parental en sí mismo, porque pues eso es lo que comentas. Creo que además, como muchas de las cosas que pasan en España, todo se ha ido tergiversando y ya el PIN parental parece que es que a los niños les van a poner una serie de números y si no dicen esos números no van a poder entrar a clase, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar el límite de los padres y dónde tiene que empezar la responsabilidad de los profesores? Porque, a ver, lo que... Eso es un debatazo. Claro, vamos a ir a la mínima porque tampoco queremos quedarnos aquí hasta mañana, pero supongo que vosotros tendréis vuestra visión. Yo tengo una pequeña, os explico un poquito cómo veo la cosa. Yo, evidentemente, como padre... Y no sé si en la mayoría de los padres pasa esto mismo, pero a mí, claro que me gustaría involucrarme en lo que es la educación de mi hijo y entiendo que debo involucrarme hasta cierto punto en la educación de mi hijo. Pero es lo que decía antes, yo también me gustaría, como profesionales que sois, o sea, como profesionales que son los profesores de mi hijo, que serán los profesores de mi hijo, delegar en ellos un montón de cosas que yo evidentemente no voy a poder llegar, ya no solo en el tema de las propias materias, sino en otra serie de cosas. Entonces no sé si esos límites están muy bien marcados, están muy mal marcados, o los padres a veces quieren coger más, quieren coger menos, o hay profesores que se inmiscuyen demasiado en la vida de los hijos o en la educación de los hijos y entran en ciertos aspectos que no deberían entrar. No sé muy bien cómo está eso y no sé, ya digo, hasta dónde yo debería llegar en la educación de mi hijo cuando sea un pelín más mayor. Yo creo que, por ejemplo, la ley lo dice muy claro, si nos regimos por ella. El maestro acompaña a la educación de la familia. Somos acompañantes de la educación. Particularmente yo cuando empecé la carrera, yo creía que, ya te estoy hablando hace muchos años, yo creía que lo que iba a ir era a impartir conocimiento. Es decir, a explicar de una manera adecuada ciertos conocimientos para que los niños desarrollaran un pensamiento, una estructura de pensamiento y con ello desarrollaran, pues luego como dice Micho, su espíritu crítico. Con el tiempo me doy cuenta de que... Micho soy yo, ¿eh? Sí. Sí, que aquí se me conoce como Miguel. Aquí es una persona seria, claro. Sus momentos de gloria en otros campos aquí los deja aparte. No quiere como llevar... dice el licenciado Miguel. El licenciado Miguel. Vale, eso es así. Sin embargo, luego te das cuenta de que la realidad escolar es bien distinta. Y es que conforme han ido pasando los años, la escuela ha ido adquiriendo responsabilidades que no le competen. Y eso es mi humilde punto de vista, ¿vale? Habrá seguramente otros. Como el mío. Como el tuyo. Yo creo que la educación hace años... la incursión de la mujer al mercado laboral, el hecho de que ahora no nos vale con tener un coche que nos lleve de un sitio a otro, sino que tengo que tener el coche más caro posible, que me pueda permitir hasta que me saque el último euro, hace que yo tengo niños de 3 años, 4 años, que llegan al colegio a las 7:30 de la mañana y se van a las 7 de la tarde. Yeah. Y a mí... como futuro padre que soy, como padre que eres, sí. Ya no te hablo desde el punto de vista de maestro, me parece una vergüenza. O sea, el niño pasa más horas fuera de casa que sus propios padres. Sí. Evidentemente, los maestros pasan mucho más tiempo con algunos de esos niños. No te voy a decir con todo, ¿no? A lo mejor sí que te puedo decir que es una generalidad. En algunas partes, por lo menos de la Comunidad de Madrid, en otras a lo mejor no. Pero sí que es cierto que pasamos más tiempo con los niños que sus propios padres. Por tanto, somos un modelo distinto al que éramos cuando nosotros éramos alumnos. Yo creo que tenemos que andarnos con más cuidado. Y tenemos que andarnos con más cuidado porque enseguida te cae ahora mismo una denuncia en esa relación familias, padres y colegio que tenemos ahora, enseguida te denuncian por cualquier cosa. Digo, hola, buenos días, denunciado, porque claro, no son buenos. Por ser simpático, claro. Si es que al final te tomas una bondades, sí.
¿Qué pasa? Que luego hay ciertos centros que han abierto la mano y han dejado pasar a los padres a unos determinados sitios que ahora es muy difícil retornar a una posición inicial, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú le has dicho al padre, puedes llegar hasta aquí. Y ahora le dices, no, pero mejor ahora ya, mejor se va usted más para allá porque ya... Bueno, son situaciones difíciles y situaciones complicadas, pero vamos a ver, yo no creo que ese sea el principal problema. Al final nosotros intentamos hacer nuestra labor de la mejor manera y la manera más profesional. En la mayoría de los casos las familias están de acuerdo con lo que se hace en los centros, pero siempre hay alguien pues, que no está de acuerdo. O sea, esto es la realidad. Lo que pasa es que los docentes cada día somos más conscientes de que no podemos gustar a todo el mundo y nuestra manera de trabajar no va a gustar al 100% de las familias de nuestro aula. Claro. Siempre va a haber un porcentaje familiar que no le va a gustar algo. Pues tienes que tirar para adelante, que no te queda otra. Al final, como dice Miguel, tienes un montón de temario que dar, que llegan las pruebas, que llegan los exámenes, que llegan no sé qué, y es que esto no para. Entonces... Yeah. A ver, por mi parte, sí. Es verdad que la escuela, cuando nace, digamos, con esa finalidad de llegar a más población de la que se tenía acostumbrado durante el siglo XIX, y quizá la ley, que además ha sido la ley más larga de nuestra historia educativa, que fue la Ley Moyano de 1857, de hecho se llamaba Ley de Instrucción Pública. Es decir, la escuela nace como elemento formador, en el sentido de conocimiento, de lugar de acceso al conocimiento. Pero la realidad es que a día de hoy, además de formar, tenemos que educar. Yo sí creo que la escuela tiene y debe tener desde el principio un papel educador o educativo, en el sentido de la escuela es el primer centro social que tienen los niños. Digamos, viven en su mini sociedad donde tienen que ir aprendiendo reglas que luego van a tener que aplicar a su vida cuando ya salgan al mundo exterior, para que nos entendamos. No es una burbuja, precisamente la escuela les saca de la burbuja de su familia, que es donde normalmente vive un niño hasta que entra al centro escolar, que es verdad que ahora ya los niños entran con 1 año, y sí. Muchos de ellos, como bien decía Carlos, y no solo de primaria y de secundaria también, entran a las 7 de la mañana y se van a las 1000, y nos ven más a nosotros, profesores y maestros, que a sus propios padres. Lo cual es triste. Pero yo sí creo, y me voy a poner un pelín filosófico, no demasiado, sí creo que cuando nosotros trabajamos con los chicos y chicas, tienen una doble vertiente. Tienen una vertiente, digamos, individual, familiar, que debería ser responsabilidad de sus padres, y una vertiente, casi, voy a decir, social. Porque, quiero decir, a nosotros, a la escuela, se nos encarga, la sociedad nos encarga a través de las leyes educativas y de los representantes en el Parlamento, se nos encarga que les formemos y que les eduquemos en ciertos aspectos. Y como bien dice Carlos, yo creo que con el paso del tiempo la escuela se ha tenido que ir haciendo cargo de aspectos que en principio no le deberían corresponder, porque cubrimos huecos, por lo que sea. Entonces, claro, nosotros somos educadores, sí, pero como no está claro de qué parte se tienen que encargar los padres y de qué parte se tienen que encargar los colegios y centros educativos, pues ese es el gran problema. Y este PIN parental, en cierta manera, yo entiendo a los profesores que se sienten atacados por él, porque están entrando en lo que yo personalmente, y en eso sí estoy de acuerdo, en mi parcela. Porque, por poner un ejemplo, significaría que, por ejemplo, que los padres de un niño musulmán podrían decir no a una charla, por ejemplo, porque como son valores occidentales que no van con su cultura y no es la educación moral de su hijo y de su familia, ¿lo podemos prohibir? ¿Qué opinan de eso esa gente? O igual, ¿qué opina la izquierda, por ejemplo, si esa charla la viene a dar Hazte Oír, por ejemplo? Y yo entiendo. Entonces, se supone pero que... tú sabes, perdona, Miquel, pero tú sabes que ahí es donde está el problema. Al final esto es como una especie de cortina de humo, el PIN parental, ¿qué tal? Es que eso no ocurre. O sea, tú nunca verás a Hazte Oír haciendo una charla en un colegio o en un instituto. ¿Por qué? Porque las charlas solo van de un determinado lado. O sea, bueno, eso es así. Bueno, yo en mi experiencia eso no ocurre, entre otras cosas, yo no lo he visto. Yo no digo que no ocurra, yo digo que yo no lo he visto. En cualquier caso, yo, por ejemplo, a cierta edad,
por ejemplo, en bachillerato, en primero de bachillerato, a mí no me parecería mal que viniera gente de Hazte Oír o de otras asociaciones y que los chavales escuchen lo que les ofrece la sociedad para cuando salgan. Y ya ellos decidirán. Y evidentemente quien niegue que el peso de la educación moral que sus padres les han dado durante toda su vida va a tener un peso importante, es que o no conoce a los chavales o no entiende lo que se hace en la escuela. Incluso fíjate, que venga Hazte Oír o cualquier asociación muy de izquierdas, me da igual, que les va a venir a vender una moto. Bueno, es que eso es lo que se van a enfrentar en la vida. Evidentemente no se lo haría a un niño de primaria, porque no tiene las herramientas para afrontar eso y poder hacer una reflexión crítica sobre lo que está escuchando, evidentemente. Pero es que, si les escondemos estas cosas, cuando salgan a la sociedad, a la vida adulta, pues se van a encontrar sin herramientas para afrontarla. Y eso es un problema. Y por eso digo que eso debería ser, desde mi punto de vista, repito, solo mi opinión, Muy bien. desde mi punto de vista debería ser cosa de los formadores, de los profesionales que formamos en la escuela pública. Porque yo no le puedo ir a decir a un padre, oiga, usted no le diga estas cosas a su hijo. A nadie se le ocurre hacer eso. Por mucho que lo llegue a pensar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, seguramente lo hemos pensado todos. Claro, pero yo no se lo puedo decir. Con lo cual yo no entiendo por qué yo cuando preparo una actividad educativa la hago evidentemente con unos objetivos y con algo que quiero conseguir y que los chavales vean. Si yo le doy al padre la posibilidad de que diga si esa actividad es buena o no para su hijo, entonces dígame desde el principio lo que yo quiere que le explique a su hijo. ¿Qué es lo que te explicaba el otro día? Parece que de momento las asignaturas están quedando fuera. Pero yo, por ejemplo, que soy profesor de historia, yo doy contenidos sensibles, tipo guerra civil, holocausto, Segunda Guerra Mundial, nacionalsocialismo. Yo trabajo con ello en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. ¿Que me va a venir alguien a decirme, no, si lo del holocausto es mentira, no se lo dé a mi hijo? Como lo de Entonces, ¿yo qué pinto ahí? Esa es la pregunta. Como lo de que el hombre llega a la luna, pues eso, esto es mentira. Que lo hizo Spielberg. Una cosa que iba a comentar. Estabas hablando de que al final los profesores también son un modelo, lo ha comentado Carlos, tú también has comentado un poquito así por encima, es un modelo para el estudiante, para el alumno, etcétera, etcétera. Es decir, yo entiendo que hasta cierto punto deben serlo, es decir, es una persona que tienes enfrente muchas horas y que yo creo que te tienes que basar en él algo. Es decir, yo lo que sí le pediría al profesor es cierta educación, pero vamos, como persona normal, es decir, que no sea un puto loco, que no sea un zumbao, pues vamos, lo normal, vamos, creo que es lo normal. Y un poquito a raíz de todo esto del PIN parental y volviendo un poco a las limitaciones que pueden plantearse, ¿creéis que es mayoritario el tema de que muchos padres se metan en la temática que se le imparte a los chavales en cuanto a talleres, charlas, etcétera, etcétera? ¿O es algo más que se ha oído por el ruido que hace una ley o una forma de trabajar un poco polémica que se ha movido por parte de Vox? Que sí es lo normal que los padres se inmiscuyan en todo este tipo de limitaciones. Vale, te voy a contestar con una pregunta. Sí. ¿La semana pasada oíste hablar mucho del PIN parental? Sí. Sí. ¿Y esta? Bueno, está ya menos, ¿no? Nada. Pues ya está. O sea, no. Quiero decir que no ha sido un tema recurrente porque estamos en plena formación de gobierno, de pactos, de cosas. Hay que poner muy mal a quien sea y el debate educativo es un debate muy jugoso, de donde se puede sacar mucho rédito. Por otra parte, un debate educativo que nunca es nada productivo. Quiero decir que nunca... Yeah. Yo no sé si viviré para ver una ley consensuada de educación que dure 20 años y se puedan ver resultados sobre si esa ley ha sido buena o no. Bonito. Entonces, que la opinión de los padres para mí es totalmente minoritaria. Bueno, minoritaria por no decir ínfima. O sea, en ese tipo de cosas. ¿Que hay padres que no les gustan algunas cosas? Es evidente. ¿Que hay algunos padres que no les gustan y de una manera educada vienen y te lo transmiten? Los hay. ¿Que tú les puedes explicar y entran en razón de decir, bueno, pues tiene sentido? También los hay. ¿Hay otros que no entran en razón nunca? Pues también los hay. Pero son una parte, yo creo que mínima. O sea, yo creo que no tendría aquí, por ejemplo, en Madrid, no creo que tuviera mucho recorrido el PIN parental. Yeah. Sí, estoy de acuerdo. En general, las quejas sobre este tipo, luego en realidad son, no te voy a decir anecdóticas, pero porque siempre hay alguno que, pero es verdad que en líneas generales los padres tampoco se inmiscuyen demasiado. Además, yo sí quería recordar, y perdón por hilar con lo anterior,
que hay una cosa en este país que también la Constitución protege y que parece que nadie se acuerda de eso, que se llama libertad de cátedra. Es decir, los profesores tenemos la libertad de poder decidir cómo afrontamos los contenidos que la ley nos impone que tenemos que enseñarles. Y parece que eso no es importante. Pero siguiendo con eso, es verdad, siempre hay alguno que a lo mejor te puede transmitir, la mayor parte de veces nadie. Pero bueno, que tiene que ver un poco también con la realidad de la escuela. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo y que no sé si Carlos coincidirá conmigo, pero todo parte de cómo hacemos las leyes educativas en este país. Tiene toda la razón. Las leyes educativas son muy jugosas para sacar votos. Y el día que tengamos una ley consensuada, pues lo sacarán de otro lado. Anda. No sé si yo tampoco veré eso. Pues, finlandés, que eres un finlandés. Claro. Entonces, claro, la cuestión es si se va, claro, como siempre, mientras la haga la ley una parte, la otra va a sentir que tiene el derecho de protestar y en realidad de elevar a debate público, por llamarlo debate, porque como bien dice Carlos, productivo no es. Aquí son debates ideológicos, no son debates educativos. Pues bueno, pues habrá otra parte que se sentirá amenazada y pondrá el grito en el cielo y montará un pollo que en realidad tampoco se da tanto. Más allá que, como digo, pues bueno, siempre hay algún padre que se queja con más energía o con menos energía o que te lo hace llegar o no te lo hace llegar. Pero, por ejemplo, yo, en mi experiencia de tutor, quiero decir que simplemente para que lo veamos en el contexto, y Carlos te puede hablar de eso más porque tiene más experiencia en las tutorías, a veces contactar para que vengan un padre y una madre a hablar contigo es un triunfo. O sea, ¿cómo vas a esperar que se quiera enterar de todo lo que pasa en el colegio y venga a quejarse cuando a veces nos cuesta hasta tener una reunión para explicarle cómo va su hijo o su hija en la escuela? Estoy de acuerdo completamente. O sea, quiero decir, que vas a tener un padre tocapelotas, pues, o una madre tocapelotas, pues puede ocurrir. Sí. Pero es verdad que en general no es algo reseñable o que ocurra con demasiada frecuencia. Sí. Vamos, nos pasa a nosotros en el podcast, la gente que se mete con nosotros, pero claro, nosotros lo mandamos a tomar por culo, cosa que evidentemente en ámbitos de educación creo que no está muy bien hacerlo. No, de momento no. Hasta que salga una ley al paso que vamos. Hasta que salga una ley consensuada en la que puedas mandar al padre a tomar por culo, que eso oye, pues mira, no estaría mal. Pues hombre, puede ser la disposición transitoria 12, que viene muy bien ahí. Pero que complementando lo que dice Miguel, es no solo que dejen de hacer las leyes de un lado o de otro, sino que dejen de hacer las leyes los políticos. Es decir, la legislación educativa deberían hacerlo maestros y profesores. La gente que pisa las aulas. Exacto, que son la gente que vive la realidad del día a día de un colegio, claro, y el día a día de un aula. Esa gente que está alejada de eso es como si yo me pongo a legislar sobre los chorizos parrilleros, entiéndeme. Hombre, no tengo ni puñetera idea, pues ojalá. Legislaré mal, lo más probable. Pues bueno, eso debería legislarlo Georgie Dan. Por favor. Por ejemplo, claro. Eso, desde luego. Claro. Pero sigue vivo ese hombre. Pero, o sea, y todavía llegando más lejos, bueno... Ni siquiera los sindicatos. Eso es a lo que voy. Los sindicatos. Los maestros, es decir, que se coja un muestreo de maestros, que hay buenos y muy buenos en todas las disciplinas, y de profesores, y que se junten y que hagan, pues, como los obispos, ahí un sínodo y elaboren una ley guay, ¿sabes? Donde donde nos veamos reflejados los maestros y los profesores en esas leyes, que es que cada vez nos vemos menos reflejados. Claro, es ahí donde digo, por eso incidiría en lo de que pisen las aulas. Porque es verdad que a veces se habla hemos hablado con el sector educativo, no habéis hablado con gente que hace años que no pisa el aula porque está dedicado a otras tareas y no me parecen mal, quiero decir, me parece muy bien que queráis ser representantes de profesores y de maestros y dedicáis vuestra vida a mejorar las condiciones o lo que me parece muy bien, quiero decir, no lo critico, pero hay mucha gente que forma parte de las decisiones educativas que hace mucho que no visa la realidad de un aula. Y la realidad de un aula es que, por ejemplo, las aulas siguen masificadas. Seguimos teniendo los recursos justos y yo no sé si Carlos estará de acuerdo o no, pero en muchos casos las cosas salen adelante por la voluntad de los maestros y profesores, no porque contemos con ayuda de nadie. Estoy muy de acuerdo.
Muy guay. Totalmente a favor. Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión por aquí. El tema de que personas técnicas y especializadas en el sector apoyen a la gente o ayuden a la gente con su experiencia que está legislando y que realmente todo esto se haga desde un punto de vista un poquito más profesional y no el intentar sacar votos o el intentar seguir ganando en las siguientes elecciones, que eso está muy feo. Otra cosa que os quería plantear y creo que es interesante y creo que es importante, en torno al PIN parental, al final lo que está consiguiendo, digamos, el padre, porque el alumno aquí pinta poco, simplemente deja al padre que elija por él qué contenidos o no puede llegar a recibir. No sé si con esto, o sea, con la aplicación, digamos, de la ideología del padre en cuanto a qué quiere o qué no quiere que se le enseñe a su hijo, no sé si esto podría ser algo negativo para los propios alumnos, en plan separarle del grupo o empezar a discernir entre grupos, unos son los que quieren estos, otros son los que no quieren esto. No sé si llegaría a ser muy, muy negativo para el propio alumno. Bueno, con la religión ya se está haciendo, ya se separan a los niños por los que hacen educación religiosa y los que no, por lo menos en la educación pública. Sé que en la concertada ya también y en la privada desde luego no. Pero vamos, que tampoco es una cosa novedosa, quiero decir, hasta ahora si un padre se enteraba de que se iba a hacer algo en el colegio que a él no le gustaba, directamente no llevaba al niño. Eso se ha hecho así y la falta injustificada, ¿por qué no lo has traído? Porque no me ha dado la gana, vale, pues fenomenal, porque no estaba de acuerdo. Pero también se ha fomentado mucho eso del profesorado, sin ir más lejos, desde la entrada de la LOMCE, donde en la LOMCE venían que en tercero y en sexto eran obligatorias unas pruebas de nivel. Sí. Los profesorados, cierto profesorado, no voy a decir todo el profesorado porque no es cierto, hay profesorados que se someten a la ley y otros que, pues, si la pueden evitar, la evitan. Y se ha alimentado, por ejemplo, eso que han llamado la objeción de conciencia, que eso también nos viene muy bien para todo, para que animando a los padres a que no llevaran a los niños a hacer esas pruebas. Cuando viene en la ley, como profesor es tu deber hacerlo. Otra cosa es que yo pueda estar o no de acuerdo con ellas, que además aprovecho para decir que no estoy de acuerdo, porque las pruebas estandarizadas, dependiendo del contexto, no funcionan. O sea, si somos una educación basada en el contexto, no pueden ser pruebas estandarizadas, ¿vale? No estoy de acuerdo, pero la ley me obliga a pasarlas. Pues yo cumplo la ley, porque si no estamos en lo de siempre. Pero desde ciertos sectores educativos se anima a no hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque es una ley de derechas. Es que al final todo lo que toca la política lo pudre y la escuela debería ser ese santuario donde el saber y el civismo y todas esas actuaciones ciudadanas deberían reunirse para formar, pues eso, las personas que queremos que sigan nuestra sociedad. Pero claro, al final la política lo toca todo y eso que decía Miguel antes de pues que reciban charlas de un lado, que reciban charlas de otro, que haya un debate, es que eso es lo idílico, lo utópico, pero eso todos sabemos que precisamente por este tipo de cosas pues no se da. Sí, claro, o sea, no le perjudica tanto, entiendo, por la separación de grupos, porque bueno, pues como bien dice, eso existe desde la religión o cuando empiezan a coger asignaturas optativas, pues cada uno va y escoge lo que más o menos quiere o puede. Pero sí que creo que perjudica a todos los chavales porque les estamos escondiendo las cosas. Es que esto es como cuando me vienen en otras actividades, por ejemplo, en entornos de educación no formal, y tú preparabas una actividad o una charla o cualquier cosa, por ejemplo, de drogas. Y entonces te llegaban y te decían, no, es que yo no quiero que le hables a mis hijos de drogas. Tu hijo no es imbécil. Pero la gente no entiende que no le vas a enseñar a hacerse una raya, ¿no? Que vas a hablarle de... No vas a llegar, hola, mira, esto viene cortado así y hay que prepararlo de esta manera y de esta otra, ¿no? ¿Entiende eso? Pues aunque no te lo creas, hay gente que no lo entiende así. Claro. Bueno, ponernos en fila, que vamos a repartir el hachís, a ver quién quiere tal, ¿no? Claro, es que parece que cuando organizas ese tipo de charlas o talleres, lo que estás haciendo es que tu niño va a salir o sea, que va a llegar a casa y te va a decir, papá, dame dinero para las papelinas. Claro. ¿Vale? No, es que el niño va a vivir en ambientes, cuando sea adolescente empieza a salir el niño o el adolescente, o va a vivir en una sociedad en la que eso existe. Y escondérselo, sabemos por experiencia propia dos cosas. Primero, va en contra de la propia
del propio crecimiento del niño. El niño se va a tener que enfrentar a eso. Es que va a vivirlo en su entorno. Cuando salga por las noches a una discoteca y vea a gente que vaya espírica perdida, y va a decir, hostia, yo quiero eso, ¿cómo consigues eso? Pues mira, te voy a enseñar una cosita, ennifa esto. Sí. Si el niño no sabe lo que es, dirá, bueno, pues no puede ser tan malo, ¿no? Pues muy rico. Claro. Y segundo, es que precisamente conocerlo es lo que puede prevenir mejor que tu hijo no se drogue. Es así. Que eso existe y que no se lo puedes esconder. Y aparte todos hemos sido adolescentes y cuando nos han prohibido, nos ha escondido algo, más ganas tenemos de saber qué es. Porque eso va también con el desarrollo madurativo de los adolescentes. Yo te hablo de los adolescentes, claro. Un adolescente que rechaza toda figura de autoridad, empezando por sus propios padres, si ven que sus padres no quieren hablarle de algo, más ganas tendrán de saber qué es, aunque solo sea por joder. Sí. Y si no lo entienden, pues evidentemente, si tú me dices no le puedes dar esa charla de drogas, tú le estás, desde mi punto de vista, a tu hijo le estás negando ese crecimiento personal y esa capacidad de afrontar lo que la sociedad le va a traer, porque eso existe. Por mucho que tú no quieras que exista, existe. Pero fíjate además la contradicción. Yo, por ejemplo, vas a charlas, viene la Guardia Civil a darte una charla sobre el acoso, el ciberacoso, o el acoso en las redes sociales. Pues es un tema que para la juventud de hoy me parece súper importante, porque es que al final tenemos un sistema educativo que enseña muchas cosas, pero no enseña qué hacer con todas esas cosas. Correcto. Y por la tarde, después de la charla, pues te llega una solicitud de amistad de un niño de sexto de Instagram. Digo, pero bueno, vamos a ver. No es que mi padre me deja. Vale, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Que esa veces, es lo que te decía antes de la confrontación familia-escuela, que en vez de a veces ir por el mismo camino, vamos por caminos totalmente distintos. Y aunque tú te esfuerces en que sean iguales, pues ya el papá dice, no, es que mi hijo es un machote y mi niña pues no lo es tanto. Bueno, evidentemente. Pues es que eso, pues vamos a la charla de ciberacoso, pero no te preocupes, hijo, que luego te dejo la tablet para que te metas en el Facebook cuando no tienes ni edad ni permiso, no deberías tenerlo. Es ilegal que con menos de 16 años te metas en una red social. Bueno, pues todas esas cosas no nos importan, con lo cual imagínate para qué valdría el PIN parental aquí. Si para no ir a una charla de algo que me parece fundamental, pues no lo veo. Quiero decir, este niño tiene que saber cuáles son los peligros de Internet. Y tu padre, igual es que el problema es que la mitad de estas charlas no hay que dársela a los niños, sino que hay que dársela a los padres. No, a los niños también, ya te lo digo. Sí, bueno, a los niños sí, pero igual también deberían venir con los padres, porque es que hay algunos padres que deberían asistir a estas charlas que son muy formativas. Sí, creo que una de las cosas que destacáis los dos es un poco la pereza por educar que tienen algunos padres, y eso se ve desde pequeños, cuando enseguida que el niño llora le plantas el móvil delante y dices venga a correr. Y a ver, yo lo veo por ejemplo desde mi lado, y tanto mi mujer como yo, una de las cosas que más firmes nos pusimos es, oye, el niño no puede criarse con un móvil o delante de un vídeo o enchufándole cualquier cosa que le distraiga de lo que tiene alrededor. Es decir, aunque yo tenga que estar un poquito más pendiente de él, o aunque yo tenga que jugar con él, que realmente suena como raro, ¿no? Decir, joder, es que tengo que jugar con mi hijo, ¿no? Es un poco extraño, pero creo que es lo que mejor le va a venir a él, lo que mejor me va a venir a mí, etcétera, etcétera. Y creo que la pereza que tienen los padres muchas veces por educar les lleva mucho a entrar en esos temas que estáis comentando hasta ahora. No sé si vais a decir algo porque ha habido ahí una respiración. Sí, vale. No sé, quiero decir, yo ya me conformaría con que en casa les enseñara a atarse los zapatos, por ejemplo. Y no tener que decir, bueno chicos, vamos a parar la clase de lengua castellana y literatura para enseñar a Pepito a atarse los zapatos, ¿sabes? Muy bien. Con eso yo ya me daría por satisfecho. O con que les enseñaran a coger un tenedor, que no creo que sea una cosa súper complicada. O a sentarse. O que les enseñaran a decir por favor y gracias. Oh, mamá. Sí, pues ese tipo de cosas al final, pues es lo que te digo, la escuela ha cogido todo eso y ahora me tengo que centrar yo en hacer ese tipo de cosas. Lo pongo así como un poco ejemplo gracioso, pero sí. Es así. Bueno. Sí, o sea, por ejemplo, yo he vivido un par de situaciones de este tipo donde en un restaurante o en cualquier sitio público donde no estás tú solo, pues el niño, por lo que sea, coge un berrinche o lo que sea, y entonces enseguida le plantan el móvil
por cierto, a todo volumen. Ujú. Y cuando le dices, oiga, por favor, que es que a mí no me interesa Peppa Pig, Oye, cuidado. bájale, ¿quién Es eres que- tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? O cómo le di, niño, deja de gritar, por favor, que es que me está molestando, dígale a su hijo que se calle. ¿Usted quién es para decirle lo que yo le tengo que decir a mi hijo? Hombre, pero es una cuestión de civismo. Entonces, evidentemente, estamos poniendo casos extremos, que afortunadamente entiendo que no son los mayoritarios, pero que existen y que, como bien dice Carlos, lo tenemos que suplir nosotros, porque si queremos tener una clase tranquila, tenemos que enseñarles a guardar silencio cuando el profesor o un compañero habla, a levantar la mano para pedir el turno para no hablar todos a la vez, que no me interrumpas cuando estoy hablando, etcétera, etcétera. Mm. Y Sí, además cada año ese tipo de cosas cada año peor. hombre, Yo claro. llevo desde 2002 en escuela y cada año es peor. O sea, cada año, se pierde más tiempo en, pues eso, en siéntate bien, respeta el turno de palabra, no hables a gritos. Cuando el profesor está hablando, los niños escuchan. Cuando un niño habla, los demás escuchamos. Ese tipo de cosas que son ciertamente normales y básicas de comportamientos de convivencia, Ujú. pues cada año resulta más complicado. Ya. Claro. A ver, entiendo que en las clases más pequeñas haya que hacer más hincapié, pero eso, apoyado por los padres, tiene que ser algo que vaya saliendo solo y que al final el muchacho, cuando llegue a los cursos en los que ya de verdad se tiene que poner a estudiar firmemente materias grandes y tal, ya eso debería tenerlo súper asimilado. Pero como todos, Sí. cuando vamos creciendo con el tiempo, entiendo. Y entiendo que no pasa muchas veces. Bueno, para ir terminando un poco y cerrando esto del PIN parental, por todo lo que hemos comentado, no sé si veis una solución a la larga o a la corta para que tanto padres como educadores entren en un consenso, repetimos otra vez, para el tema de la educación de los niños, y que no exista ese tipo de necesidad de que el padre o tutor necesite limitar la educación del chico o quitarle ciertas asistencias a charlas o talleres o lo que sea. No sé si veis soluciones a este tipo de cosas. Yo entiendo que también muchas de estas soluciones vienen por pues lo que habéis comentado durante todo el episodio, es decir, pues las charlas darlas a las edades adecuadas, que los padres se impliquen en este tipo de educaciones, cosas de este tipo. No sé si ya digo, veis un tipo de solución a todo este tipo a este caos, digamos. Yo básicamente la única solución, vamos, para empezar te digo que el PIN parental para mí no tiene recorrido. Sí. No tiene recorrido. Lo que sí que es cierto es que como profe y como profe padre, sí me gustaría que antes de dar una charla para evitar este tipo de cosas, pues se mandara un pequeño guión o un pequeño esquema de qué se va a tratar en algunas charlas que puedan resultar problemáticas, en otras no. Yo, por ejemplo, cuando viene un guardia civil o un policía local, es que ni le pregunto, sé que lo que va a dar no se sale del marco que tiene que hacer. Si viene alguien del ayuntamiento, pues tanto de lo mismo. En general, pero sí que es cierto que si van a tratar algún tema que se considere un poco más peliagudo de lo normal, simplemente con mandar un pequeño guión de lo que se va a tratar antes para que el maestro lo pueda ver, el equipo directivo lo pueda analizar y ver qué cosas, mira, mejor de esto no, de esto sí, pero que el grosso de la charla pues tampoco se vea modificado, a mí no me parecería mal. Y eso sí, en el momento en que se detecte que hay alguien que va a dar una charla y hace lo que no tiene que hacer, que eso quede registrado en algún sitio para que no acuda a más centros. Que además entiendo que el educador que está en la clase es el que mejor entiende el contexto de la clase, cómo se mueve, porque cada clase es un mundo. Es decir, si a mí me vienes a contar una cosa que mis alumnos todavía no entienden, pues tampoco tiene mucho sentido que me vengas a contar esa cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa que sí que es cierto que como hasta ahora eso no ocurre, y te lo digo por son muchos años, de gente que viene a hacer talleres, que viene a charlas, que viene a hacer lo que sea, y te mandan el título, sí. Taller de lo que sea, y tú dices, pues fenomenal, pues joder, taller de igualdad, pues cómo no vas a decir, oye, taller Claro. de igualdad, Sí. pues muy bien, nos viene a todos porque es pues, fenomenal, pero claro, luego lo que viene después, pues no lo sabes, y hay veces que te encuentras cosas que son raras, son por lo menos raras. Entonces, yo creo que soluciona bastante fácil, con taller de igualdad, fenomenal, mándame por favor un esquema de las actividades que vas a realizar, ni siquiera de lo que vas a hablar, sino de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, vale, ya está. Con eso nos quedamos todos tranquilos, los papás se quedan tranquilos y nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que se vaya a dar ahí, porque al final es una preocupación más que cae sobre el maestro, otra más. Sí.
Bueno, por mi parte, o sea, por ejemplo, por hacer un ejemplo explicativo, porque es verdad lo que dice Carlos y además casi nadie protesta y de hecho parece que las últimas declaraciones en ese sentido van por ahí, que si va Policía Nacional, Policía Municipal, ese tipo de cosas que ni siquiera se pongan en duda. Entonces lo que se pone en duda es cuando gente no docente y no participante de instituciones públicas de este tipo parece que van a dar la charla. Pero por ejemplo, no sé, yo creo que existe un cierto consenso social en que las charlas que va a dar Cruz Roja no tendrán demasiado de polémico. Sin embargo, según este PIN parental, habría que pedir la autorización. Y Cruz Roja, por ejemplo, hace charlas de cuestiones afectivo-sexuales, porque, por ejemplo, viene a dar charlas de cómo prevenir contagios ETS y demás, que también son un tema delicado en el sentido de que no todos los padres y madres quieren que hables a sus hijos de sexo, como diciendo, es que si les habláis de sexo me lo vais a convertir en ninfómana o ninfómano, ¿sabes? Sí. Bueno, oiga, el niño ya sabe, el niño a poco le va picando, oiga, y tarde o temprano averiguará para qué sirve esa cosa, además de para hacer pis. Entonces, yo para mí la solución irrealizable y utópica viene por empezar a hacer una ley bien hecha. Que nos quede claro a nosotros cuál es nuestro papel y a los padres su papel. Y al contrario, y buscar en la medida de lo posible, todo lo máximo que se pueda, la colaboración de ambos entornos del niño. Porque al fin y al cabo esto es porque es para el niño. No es ni una cuestión de profesores ni es una cuestión de padres, es una cuestión de qué hacemos con nuestros niños y nuestros jóvenes. Y en eso, por ejemplo, creo que sí que se deberían involucrar más los padres en su rol. Me refiero, por ejemplo, existe un consejo escolar donde los padres tienen participación. De hecho, si no me equivoco, por lo menos en la pública, este tipo de talleres tienen que pasar por el consejo escolar. Tienen que aprobarse en la programación general anual, sí. Claro, entonces, quiero decir, ahí está la representación de los padres y si la representación de los padres lo aprueba, ¿por qué tiene que venir otro padre detrás a decir no, pero a mi hijo no? Participe usted en los órganos en los que usted puede decidir, porque además hay órganos para ello, y exponga usted sus dudas o exponga usted su problemática y vemos cómo lo solucionamos. Evidentemente creo que la fluidez, el flujo de información entre centro y familia tiene que ser constante y creo que se da poco desde mi punto de vista y estas charlas se incluyen dentro de ese flujo de información. Es decir, a mí me parece bien que los padres sepan qué tipo de actividades van a hacer, qué objetivos se buscan y qué es lo que se va a hacer. No para que me lo autorice, sino porque los padres tienen que estar informados de lo que hacemos con sus hijos. Sí, hay que hacer un poquito de pedagogía con ellos también, efectivamente. Es decir, yo no busco la autorización, pero que se sientan parte de ello. Mira, te estamos informando que vamos a hacer esto porque queremos conseguir esto. Igual que considero que es muy importante que cuando algo ocurre importante, sin entrar en la más estricta intimidad, pero algo ocurre importante en la familia que pueda afectar al niño, esa información a nosotros nos ayuda. Esa es una cuestión que desgraciadamente se da cada vez menos, ese flujo de información entre uno y otro sitio. Y luego, claro, para mí sería lo ideal que los centros públicos, los privados ya lo tienen, y los concertados relativamente, pero sobre todo los públicos, que tengan más autonomía para decidir qué línea pedagógica seguir y así a los padres se les da la capacidad de elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos. Claro. Sabrán más o menos qué línea siguen y entonces ya no podrán decir nada porque ya conocerán el centro. Creo que yo por mi parte iría más por ahí las posibles soluciones, pero claro, para eso hay que querer y eso ya lo veo más complicado. Claro, qué bonito. Pues no hay cosas complicadas en esta vida, ¿no? Y fíjate, aquí estamos nosotros hablando. Bueno, pues nada, no sé si os ha quedado algo en el tintero que queráis decir. Yo qué sé, algún saludo, repito, como antes, a algún familiar o lo que sea, o gritar algo, no sé, lo que queráis. Pues nada, un saludo a mi hermano que me estará escuchando. Muy bien. Y otro al mío. Genial, joder. Y a su colega. Qué fraternales, qué bien, qué de saludos, qué bonito todo, ¿no? Queda así como un poco como en familia. Bueno, pues yo creo que está guay que hayamos tocado este tema, que además hayamos visto diferentes posiciones y diferentes contextos en los que nos movemos y en los que estáis inmiscuidos de cabeza.
Además, ¿Y tú? yo también, sí, por eso. Y además, Carlos ha reseñado bastante ya sus muchísimos años como profesor, que también, Yo es que ya tengo una edad claro, implica tus muchísimos años como persona, quiero decir, como persona humana. como persona humana. Bueno, pues dejamos abiertos también a la gente que nos exponga sus teorías y sus lo que les dé la gana. Ya, como siempre, desde el respeto, amigos, desde los comentarios con respeto y todas esas cosas que siempre hablamos, que luego lo pasáis por ahí, sí, pero vamos a ser respetuosos y constructivos. Pero que como bien hemos avisado durante el capítulo, al que nos muestre respeto le mandamos a tomar por culo rápido. Efectivamente, ese es nuestro pin parental del episodio. Por ley. Por ley, claro, hombre, por la ley de Misco, que es una ley muy buena. Bueno, para finalizar, antes de todo, antes de entrar en el final, agradecerte, Carlos, que hayas compartido con nosotros este ratito, que nos hayas dado tu visión desde el punto de vista del profesor y prepadre que vas a ser. Y nada, pues eso, que muchas gracias por estar este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros, sois unos cracks. Y a ti gracias también, Miguel. De todas formas, cuando habléis de si Mariano Rajoy va a presidir la federación, ¿me podéis llamar también al debate? Es que creo que vamos a hacer episodio especial, 3 o 4 episodios seguidos. Cuidado que se huele a Albert Rivera. O sea, eso duele. Se huele a leche. En fin, huele a leche. Lo que vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora vas a asistir a uno de los mejores momentos del episodio, que es el post-episodio, o sea que al loro. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio 107, que ha sido maravilloso, además muy innovador, lo que es nuestro podcast, en el que casi siempre estamos los dos solos, como dos pobres llaneros solitarios, que ya no son solitarios, sino que están acompañados. Es que me viene a la cabeza, cuando hablo de eso, la película Aquí viene Candemore. No sé si os acordáis, que era claro. chiquito de la calzada, acompañado de Bigote a Rocet. Y yo digo, ¿qué puede haber mejor que eso, no? Pocas cosas. Quizás a lo mejor se me ocurre haberle añadido Cañita Brava. Oh, pues fíjate, le daría un toquecito. Era lo poco que a lo mejor podía elevar ya al culmen, ¿no? Esa toquecito película especial. Sí. No, vamos, no te quito ni un punto, ni un punto y coma. Bueno, en el guión del episodio pone que en el último punto tenemos que hablar y también pedir la opinión, por supuesto, a Carlos, que se ha quedado con nosotros, sobre el tema de moda, el tema que lo está petando ahora mismo, pero que siempre estamos un poquito ahí como reticentes, no sabemos si sí, si no. Operación Triunfo. Miguel, ¿cómo lo llevas? Me está costando que me caiga bien alguno, ¿eh? Sí. Voy avisando. Vale. Y además, para ganar audiencia, Uh-huh. se nota que han metido a gente que quiere bronca. Sí. Porque como el año pasado eran unos aburridos, eran todos súper cool, Uh-huh. pues han debido meter movida. Y además, para esta gala, que sepas, para la gala 3, han metido un número de rozarse. Se van a rozar. Lo he visto. Las panteras, lo he visto. Se nos está yendo el espíritu Operación Triunfo de Amaya, se nos está yendo al garete. Y de David Bisbal y Rosa de España. ¿Crees que debería haber un pin parental para...? Un pin triunfacional. Uh-huh. Para evitar ciertas cosas. Hay que cambiarlo de nombre, es operación, hermano. Claro, ya es un Sí. poco... Además, perdón, me voy a quejar de otra cosita. Por favor. Y esto va medio en broma, medio en serio. Me parece lo digo porque yo lo sufro en mis clases. Me parece una vergüenza que la televisión pública ponga un programa que además está dirigido en buena medida a los jóvenes. Sí, y jóvenes. Que empieza a las 10:30 de la noche Qué y si solo ves el programa acaba a la 1. Pero si sigues con el de después te puedes ir a las 3 de la mañana. ¿Y qué pasa? Que yo el lunes tengo a chavales dormidos, si es que han venido, dormidos en clase. Y me parece una vergüenza desde la televisión pública tanta esta ley de racionalización de horarios que llevan todos en sus programas electorales. ¿Sí? Y resulta que ponen programas para jóvenes un domingo que acaban a la 1 de la mañana. Pues muy bien. Qué vergüenza. Pues muy bien.
Bueno, pues nada, creo que esta idea es con la que nos debemos quedar al final de este episodio. Creo que es como la conclusión, ¿no? De que ahí sí que tiene que entrar el PIN parental de oficio. O el PIN profesoral. O sea, quiero decir, aquí claro. los profesores deberíamos poder vetar. Esas Es decir, no, se empieza a las 9 de la noche y que acabe como muy tarde a las 11:30. Vale. Que ya está bien, que los niños tienen que dormir. Vale. No, pero fuera, coño, no sé si... bueno, con los niños pequeños a lo mejor será diferente, no sé si a Carlos le pasa, pero a mí con los adolescentes, que es que llegan a las 8 de la mañana, pero vamos, que según se sientan ya están dormidos. Que yo creo que no saben cómo han llegado a clase, no lo tienes muy claro. A nosotros no nos pasa, pero alguna siesta del carnero sí que se ha echado ahí, alguno, ¿eh? Maravilloso. Eso no era muy mala. La siesta del carnero, qué bonito, qué referencia más añeja. Bueno... Bueno, amigos, es que tengo muchos años, no sé si ha quedado ya claro. Ha quedado claro, sí. Ahora mismo le estaréis imaginando, ¿no? Así como con pelo blanco, barba blanca, nada más lejos de la realidad, amigos. Ha sido hacer daño, qué cabrón. Bueno, también... Ojalá hubiera tenido el pelo blanco. Claro. En fin, bueno amigos, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Repito, 107, creo que este ha sido muy bueno y el 100 también fue buenísimo. Creo que han sido los dos mejores. El 100 ha sido el mejor, yo creo, hasta ahora. Han sido los dos mejores. Pero esa ha estado cerca. Por cierto, hace mucho que no decimos, Mario, 107 capítulos, ¿quién no lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir, ¿Quién no lo iba a decir allí cuando empezamos? En fin, qué bonito. Y ahora que ya estamos ganando dinero, pues esto va viento en popa, a toda vela. Yo, a ver, nada dejo de ser ya profesor porque con esto vamos a ir tirando. Efectivamente. Muchas gracias Carlos de nuevo. Te esperamos en el próximo en el que haya que debatir sobre alguna polémica así chachi. Y a los demás, pues nada, nos vemos en el episodio 108, que supongo que también será espectacular igual que este. Y que el 100. Y que el 100, efectivamente. Y hasta dentro de nada. Hala, hasta luego. Besete.